En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tengo el placer de compartir este video con Doris, una hermana que se ha acercado a la fe católica hace no mucho tiempo y que ya me viene escribiendo para contarme su testimonio, pero bueno, ella necesitaba su tiempo, tomar valor, ha pasado por cosas muy duras y difíciles en la vida y créanme, lleva un tiempo tomar el valor de contar las muchas cosas que uno ha vivido, los sufrimientos por los que uno ha pasado. Así que bueno, ha llegado el momento. Doris me dijo, ya estoy lista. Así que bueno, bienvenida Doris. Gracias por compartir este tiempo. Gracias, Leonardo. Gracias a ti por esta oportunidad y espero que pueda servir mi testimonio para algo. Muy bien. Doris, has estado en muchos ámbitos diferentes. Incursionaste y estuviste militando activamente en el comunismo, incursionaste también en el feminismo, no terminaste de adaptarte, no te gustó, cosas que no te convencieron, que viste cosas medio raras, ya nos vas a contar un poco. Luego te has vuelto tan o sea, pareciera que forma parte de tu personalidad esto de impulsar algo en lo que crees y también escribís, ahora sos o estás escribiendo algo. Luego nos vas a contar brevemente, sin entrar en demasiados detalles, porque tampoco se nos va a ir el largo del video en eso, pero, pero bueno, muchas cosas para contar tiene Doris. Así que Doris, cronológicamente trata de contarnos tu testimonio, qué te movió, cómo empezaste, tu familia, cómo comenzó tu desviarte de la fe católica que te inculcaron tus padres, o lo que te inculcaron o lo que no te inculcaron, bueno. Bueno, yo crecí en una familia católica. Eh, Desde pequeña me enseñaron a rezar, con mi mamá rezaba el rosario. Estuve en un colegio de monjas toda la secundaria. Yo en un momento llegué a querer ser misionera comboniana. Fui catequista de comunión y confirmación. Y bueno, siempre me ha gustado eh, hablar, ¿no? O sea, especialmente cuando estaba cuando era catequista, yo me acuerdo que me hacía llorar bastante esa canción del profeta, ¿no? Antes que te formaras, eso. Me tocaba bastante. Pero bueno, entré a la universidad muy joven y era la universidad más difícil de ingresar por examen de admisión. Así es que se me subió el ego, la soberbia y comencé a leer filosofía, antropología, psicología. Ay, bueno, yo soy literata y bueno, especialmente la filosofía, Nietzsche, descubrí a Nietzsche ahí, me enamoré de Nietzsche y poco a poco fui cuestionando eh, por las juntas que tenía, ¿no? Me cuestionaba mucho. Yo sentía que luchaba porque incluso en el comedor de la universidad, al inicio, cuando ingresé, les hacía rezar antes de comer, ¿no? Pero fui perdiendo la batalla, ahora que lo veo hacia atrás, ¿no? Fui perdiendo la batalla y comencé a cuestionar cosas muy básicas y como en mi carrera, en mi carrera está muy vinculada con la antropología y el análisis literario me interesó mucho acerca de eh, la mitología y creo que eso fue lo que finalmente me perdió, ¿no? Porque comencé a... Mi especialidad es ese análisis de mitos, ¿no? Mitología andina especialmente, y comencé a tomar a la religión como un mito. Mm, Doris, vos sabés que no me gustaría comenzar interrumpiendo desde tan temprano, pero es que aquí creo que hay algo muy importante que podés compartirnos y que tal vez no todos son conocedores de estos peligros que voy a pedirte que nos compartas. Vos sabés que cuando yo estaba estudiando en el primer instituto bíblico al que yo fui presencial, porque había hecho otros antes online, pero en el primer instituto bíblico en el que fui y que estaba estudiando ahí presencialmente, tenía una materia que se llamaba filosofía. Yo también conocía a Nietzsche y me pareció tan malo. Claro, yo era una persona que estaba activamente estudiando la Biblia y me parecía tan antidios, tan pesimista, tan malo, que literalmente provocó en mí como una especie de, ¿viste cuando te empachás con un alimento y después no lo puedes probar?
No sé si alguna vez te pasó. Me pasó a mí cuando muy joven con la mayonesa, por ejemplo. O sea, yo tengo que comer poquita mayonesa, porque una vez me dio un empacho tan grande que después no me puede venir en figurita. ¿Sí? Bueno, me pasó lo mismo con el tema de la filosofía y me provocó durante muchos años, hasta hacerme católico, un desprecio hacia la filosofía por el rechazo que sentí por Nietzsche. Pero en tu caso produjo lo contrario y quiero establecer acá los peligros de Nietzsche y del pensamiento de Nietzsche. Quisiera, por favor, que nos ayudes un poquito a comprender a todos cuáles son los peligros del pensamiento que está en Nietzsche o incluso desparramados en la filosofía general del mundo que absorbieron a Nietzsche y que no sabemos, tal vez nos estamos dando cuenta que lo vemos en un programa de televisión, lo escuchamos en una canción, en un artículo del diario. ¿Qué cosas pueden ser de Nietzsche o pensamientos similares y que puedan estar afectando a otros católicos que tal vez también están ahí en la cuerda floja dudando? Ya. Ok, mira, lo que pasa es que a mí siempre me gustó la filosofía. Desde que estaba en el colegio, yo no me gustaba el curso porque me lo enseñaba muy mal, yo buscaba por mi cuenta. Pero en la universidad fue que conocí a Nietzsche. Yo entré como un reto. Hay una parte de Nietzsche que dice, no mires a las profundidades que te puedes reflejar. Algo así, estoy parafraseándolo, ¿no? Y la peor profundidad que uno puede, a la que puede acercarse es a Nietzsche. Yo, yo quería refutar a la persona eh, que me presentó, digamos, a Nietzsche, ¿no? Yo era como que la catequista, la que, digamos así, lo iba a convertir. Y, y poco a poco, o sea, me escandalizaba, como tú dices, ¿no? Que diga que Dios ha muerto y todo, pero mientras que iba leyéndolo, me fue seduciendo. Eh, y la parte que me sedujo a él fue la fuerza, porque eso empatizó mucho conmigo. Yo soy, digamos, una activista nata, ¿no? O sea, yo me siento así, siempre me ha gustado, como tú dices, ser parte de algo, ¿no? Y, y lo que me conectó con Nietzsche fue la fuerza que por lo menos él tenía en sus escritos, porque en su vida era un desastre, ¿no? La, la fuerza, la voluntad de poder que tenía él eh, y la manera como iba, cómo se burlaba de, o sea, no me gustaba la manera que se burlaba de Dios, pero me hacía repensar lo que yo pensaba de Dios. Y esto va a conectar mucho con lo que te voy a decir más adelante, porque yo fui muy blasfema y escribí artículos y conferencias a favor de la blasfemia. Pero esta, uno puede pensar que no es nada, una burla, es un meme nada más, ¿no? Es una cosita que se dice, pero va, va mermando, va socavando el alma, la fe, la vida de las personas. Entonces, el, el que, el que comparara, por ejemplo, la religión cristiana con la religión romana, grecorromana, ¿no? Y los dioses eran tan fuertes y de repente volteaba y veía a Jesús clavado en una cruz con todos los insultos que le ponía Nietzsche y, y veía a un dios débil y de repente poco a poco comenzó a mermar la fe que tenía en la resurrección y para lo que servía, porque el poder Nietzsche me lo entregaba, ¿no? El superhombre. Yo podía ser un superhombre. Yo me sentía fuerte, o sea, había ingresado a la primera, a la universidad, en un buen puesto, me consideraba muy inteligente, porque no podía ser un superhombre y construir mi moral. Y por mucho tiempo yo pensé que efectivamente había construido mi moral, cuando en realidad lo que ahora entiendo es que toda la moral que yo creí que había construido era católica. Y cuando me di cuenta de eso, porque cuando la gente decía todos los ateos son inmorales, que no sé cuánto, yo decía, oh, yo no soy inmoral. Yo no soy inmoral, ¿cómo pueden decir que todos los ateos son así? No todos los ateos somos así. Pero ahora que repaso mi vida, me doy cuenta que no era así, porque tuve una base moral sólida, católica, ¿no? Pero Nietzsche
me, me enamoró, si se puede decir así, porque o sea, fue una seducción, te das cuenta, por la soberbia. Yo creo que ese es un gran problema con los jóvenes. Tal vez a ti no te afectó porque tú ya eras adulto cuando comenzaste a leerlo, pero yo lo comencé a leer a los 17 años. Es cierto, 17 años yo era una chica muy rebelde. es cierto. Yo quería conquistar el mundo. Al principio quería conquistar el mundo para Dios. Quería ir a ayudar en África a toda la gente que no tenía que comer y llevarles la palabra de Dios, pero o sea, creía que podía hacerlo, ¿te das cuenta? O sea, no pasaba por mi cabeza porque la gente no entendía que Jesús era el Salvador. Y de repente, sin darme cuenta prácticamente, mientras leía a Nietzsche, fue carcomiendo mi alma, fue llenándome de soberbia. Y esa soberbia me ha durado tanto tiempo, tanto, Doris, tanto tiempo. has mencionado, perdón que te interrumpa, has mencionado muchísimo este tema de la soberbia. Eh, es un alimentador del ego, por lo que me decís, él trata de construir, porque te digo, yo escuché ciertas frases, ¿no? Dios está muerto, no sé si fue Nietzsche también el que dijo, porque esto hace mucho que lo estudié y ya no me acuerdo los detalles, no sé si fue él el que dijo que la religión es el opio de los pueblos. No, ese fue Marx. Ah, ok, bueno, ya te digo que la parte de filosofía no es mi fuerte, o sea. Pero me llama la atención cómo insistís en esto de que construyó dentro de vos la soberbia del superhombre, todo lo contrario del hombre humilde o mujer humilde, en tu caso, hombre en términos genéricos, ¿no? De la mujer humilde que Dios quiere construir, ¿sí? Que no quiere exaltarse, que no busca destacarse, que no busca ser la foto de portada de nadie. Eh, Nietzsche pareciera que estuviera tratando de construir un ego donde vos todo lo podés, arrasar con todo, llévate por delante todo lo que tengas que llevarte por delante, con de tus objetivos. O sea, ¿qué hay de eso? Porque me llama la atención que menciones tanto este tema de que te construyó una mujer soberbia, digamos. Claro, pero él lo hace diabólicamente porque no te dice, tú tienes que poder todo y pisar la cabeza a todo el mundo, no. Te dice, en palabras simples, ¿no? O sea, el superhombre es aquel que se hace bien al resto, no tiene una moral de esclavo, porque así le llama a la moral cristiana, ¿no? No tiene una moral de esclavo y en su poder conoce el bien. Estoy parafraseándolo, ¿no? O sea, es una síntesis de lo que él dice. Entonces, yo caí en esa soberbia o sea, sin ver que era soberbia. Mm. ¿Te das cuenta? O sea, yo no tenía la intención de fregar al mundo. O sea, durante todo mi tiempo, incluso como de atea, yo, yo no quería destruir el mundo. ¿Te das cuenta? Sino que me perdí en el camino. Y en esa perdición, como te he escuchado a ti y como he escuchado al padre Javier Olivera Rabasi, al padre Tomás Berach, mientras que uno más se va alejando, ¿no? Voluntariamente más va cayendo profundamente en los abismos, en los abismos. Y en el abismo que yo caí fue el de la soberbia, o sea que um, pensé que era tan inteligente, o sea, tan inteligente que podría con todos mis problemas. Y en cierta parte, en cierto sentido fue así, hasta que, hasta el 2000. Yo sentía, por lo menos que había podido superar, pasó problemas que no tienes idea, muchos problemas. He tenido depresiones y todo, pero al final salía yo. ¿Te das cuenta? Podía reconstruirme de alguna manera. Pero cada vez que me reconstruía, salía más soberbia. Y llegaron los problemas que estaban fuera de mi alcance. Y en ese momento comencé a darme cuenta que era una tontería pensar que podía solucionarlo todo. Fue una estocada a mi soberbia. Me hizo, me hizo entender que estaba muy equivocada. Y que todas las veces que yo pensé que había salido por mí misma, en realidad estaba saltando de la olla a la sartén. Impresionante, impresionante. Y bueno, contanos un poco entonces cómo fue que superada esta etapa de Nietzsche, porque ya me estoy viendo de que
Nietzsche te enamoró, te perdió, formó una forma de pensar y una forma de ver la problemática de la vida basada en el yo puedo y si lo superé es porque soy muy buena, muy inteligente. Pues esa es la soberbia que yo entiendo que se te construyó dentro de vos, ¿no? ¿A qué te llevó eso? Bueno, lo que pasa es que fueron, digámoslo así, dos demonios que se apoderaron de mí en la universidad, ¿no? O sea, fue Nietzsche por un lado y fue Marx por el otro, el comunismo, ¿no? Yo me debatía, o sea, cuando a medida que iba dejando de creer en Dios, me iba debatiendo entre Marx y Nietzsche, porque son dos maneras distintas de ser ateo. ¿No? El marxismo, el comunismo endiosa al grupo, a la manada, y era algo que a mí también me tentaba porque me vendieron la idea de que podía ayudar al mundo con el comunismo, ¿no? Y por el otro lado era mi soberbia, mi ego, ¿no? Entonces, digamos, toda mi etapa universitaria ha sido una lucha entre esos. Pero por eso, a medida que iba leyendo a Nietzsche, iba leyendo a Marx también y fui, digámoslo así, catequizada por marxistas. Yo llegué a formar parte de un grupo, felizmente no era un grupo terrorista, pero sí era un grupo comunista feo, eh, Patria Roja. Y yo fui dirigente de mi facultad. Yo sacaba a la gente de las manifestaciones, me paraba en la mitad de la facultad para hablar, entraba a las aulas a sacar a los alumnos. Y realmente me tragué el cuento porque pensaba que lo hacía para el bien. Hasta que un día, como yo era dirigente, nos reunimos varios dirigentes en la Facultad de Derecho. Y yo llegué un poco tarde, pero era obvio por lo que hablaban que habían transado con el rector. Eh, o sea, digamos que la matrícula iba a ser 100 soles, digamos, ¿no? Y se planeaba hacer una huelga para que no sea 100, sea, digamos, 50 o menos. Y ellos habían transado con el rector que iba a ser, digamos, 80. Entonces yo no entendía por qué querían ellos hacer la huelga si es que ya se sabía que iba a bajar el precio. Porque la huelga, bueno, las marchas, ¿no? Las marchas podían ser peligrosas porque se ponía en riesgo a los chicos, porque había un enfrentamiento, o por lo menos riesgo de enfrentamiento con la policía. Y además me indignaba que ellos que se decían tan morales y todo eso hayan transado con el supuesto enemigo, que al final no era enemigo, después ya me enteré un montón de cosas, ¿no? O sea, no era el enemigo de ellos, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho asco eso. Y después en una manifestación, en otra manifestación ya, ellos conscientemente pusieron en riesgo la vida de los alumnos, o sea, ya en un enfrentamiento fuerte con la policía. Yo me opuse y me acusaron a mí de traidora, de infiltrada y no sé cuánto. Y, o sea, me iba dando cuenta de un montón de cosas. Y llegó un momento en que ellos, a pesar de que yo cuestionaba y todo, pero bueno, yo llegué a tomar el comedor de San Marcos, increíble. Pero para que tú veas cómo eran las cosas, yo dirigí la toma del comedor y los chicos al tomar forcejearon y rompieron la puerta y entraron y se sentaron todos en la silla. No sé si te imaginas, de repente la gente no sabe, pero en la universidad, en San Marcos, es un comedor enorme, hay mesas largas y un montón de sillitas ahí. No sé cómo será ahora, pero antes el comedor era sin costo para los alumnos, ¿no? Y entonces entraron los chicos y en lugar de quedarse parados ahí para arengar, qué sé yo, lo que yo esperaba, porque se supone que era una toma, se sentaron en las sillas. Y yo me indigné y así es que me paré encima de la mesa. Yo era, qué barbaridad. Me paré encima de la mesa y les llamé la atención. Le dije que eran como unas vacas que se sentaban a tragar ahí. Y luego me avisaron que habían roto la puerta y yo no me había fijado por tanta gente que había, no lo había visto. Y les obligué a hacer una chanchita, una colecta para pagar por la puerta, ¿no?
la gente me quedaba mirando como si yo fuera una loca, ¿no? Pero les obligué y luego les hice pararse y a formar su cola. Los hice arengar primero un rato y luego les hice formar su cola ahí, ¿no? Y, o sea, pero yo comenzaba a ver que todo era hipocresía arriba, era hipocresía en la masa. No, realmente no les importaba arriesgar la vida, me dijeron que a veces la revolución necesitaba mártires, ¿no? O sea, y no les importaba que los mártires fueran por las puras. No, no les ¿Qué importaba es eso. por las puras? O sea, una manifestación cualquiera, o como ha habido acá, por ejemplo, hace poco en Perú, este, salieron después de que cayó Castillo, Pedro Castillo, salieron a marchas violentas y ellos mismos dispararon a 2 chicos y los mataron. Y luego con eso han culpado a la policía. Y han hecho todo un escándalo, pero, o sea, no les importa cómo, cuándo, solamente les importa que haya para que a partir de eso puedan hacer su propaganda. O sea, hay toda una estructuración y planificación del show para Exactamente, escandalizar, mediatizar, aunque el 90% sea show y 10% sea conseguir objetivos reales y concretos. O sea, hay más claro, énfasis en el show y sí, en la mediatización que en lograr exactamente, objetivos. ¿Eso es lo que me estás diciendo? exactamente, yo te lo digo. Y mira, cuando, como yo hacía todas esas cosas, yo estaba, me imagino, en el foco de la tormenta y me seguía la policía porque me procesaron en la universidad, que terminó con suspensión de un año, ¿no? Y después, tiempo después, yo me enteré, por lo menos eso fue lo que a mí me dijeron, que eso había sido producto de un acuerdo entre el grupo al que yo pertenecía y las autoridades, porque era una estrategia que ellos tenían para radicalizar más a las personas. O sea, lo que ellos querían era que yo odie más a las autoridades, tenga más problemas en mi casa, para aislarme y para que ellos puedan lavar mejor mi cerebro. Entonces, cuando yo me entero, me ¿Eso es algo que citan. te diste cuenta vos o es algo que sistemáticamente se trata de, te lo decían? O sea, ellos no me lo han dicho, me dijeron personas que conocían de eso y yo al final he podido concluir que es así y he visto que eso hacen con otras personas, ¿no? Entonces, ¿y sabes cómo fue que yo lo comprobé? Porque después que ellos, que a mí me citan, ellos me llevaron a un montón de ONGs donde había abogados, qué sé yo, y luego me dijeron, ¿sabes, Doris? Hemos concluido que tú eres un buen cuadro, así ellos utilizan ese nombre, un buen cuadro, así es que ya no queremos que seas simpatizante, sino miembro de nuestro partido. Y me dieron no me acuerdo ya cómo se llama, como un folletito donde estaban todas sus reglas, y me dijeron, piénsalo una semana, léelo todo y piénsalo una semana. Y bueno, ya la cuestión es que yo leo y cuando llego a la última hoja, lo tiré, porque en la última página lo que decía era que no se podía salir vivo de ese partido. O sea, no era Sendero Luminoso, no era el MRTA, era un partido como un montón de izquierda que había en las universidades, pero en su estatuto, ahí está su estatuto, en su estatuto decía que no se podía salir vivo. Yo no sé si es que ese estatuto continúe con los mismos artículos, no sé, pero es el estatuto que a mí me dieron. Y eso, o sea, yo buscaba la libertad, el bien para las demás personas y no cabía en mi cabeza. O sea, ya yo había cuestionado que buscaran el bien haciendo matar a la gente o hiriendo, qué sé yo, ¿no? Pero que encima te cortaran la libertad al punto de que no pudiera salir vivo de ese partido, yo no quise. Yo no quise. Eso a mí me salvó la vida. Un poco de criterio que tuve en la cabeza, que no llegué a radicalizarme como ellos esperaban con el proceso que me siguieron en la universidad. Me suspendieron un año, pero fue retroactivo, se anularon todo el segundo año que estaba llevando ya.
y poco a poco me fui alejando de eso. Me salí, digamos, del comunismo, o sea, pero, a ver, durante todo el tiempo que estuve ahí, me adoctrinaron como no tienes idea. O sea, he leído a muchos autores, nos reuníamos después de las clases para, en un grupo para leer y debatir, era eso. Entonces yo conozco cuál es el mecanismo que ellos tienen y, por ejemplo, ¿no? Ellos me hablan mucho y esto es muy importante para que se entienda la mentalidad comunista, la mentalidad del comunismo clásico y del comunismo feminista y todo eso. Escúcheme lo que voy a decir. Para ellos solamente hay dos etapas en toda la historia de la humanidad. Por más que digan que sí, que el esclavismo y no, no. En términos políticos, hay dos etapas, el flujo y el reflujo. El flujo es cuando ellos tienen capacidad para luchar, cuando más o menos están llegando a lo que llaman el equilibrio estratégico. Cuando, o sea, en otras palabras, cuando tienen fuerzas para luchar con armas o en debates, pero públicamente, sin esconderse. Y la otra etapa es el reflujo. El reflujo es cuando el gobierno, las Fuerzas Armadas o la sociedad están en contra y ellos no pueden expresarse libremente. Esa etapa de reflujo es la que prepara la siguiente etapa de flujo, porque en esa época estábamos en etapa de reflujo. El ejército había entrado a San Marcos y yo le decía, pero no podemos hacer muchas cosas ahora, que mira, que no sé cuánto, porque ellos me decían que antes de que yo ingresara se podía hacer un montón de otras cosas. Yo era una tarada en ese momento, pero no entendía bien. Entonces, yo le decía, pero ¿y ahora cómo hacemos? Y me decía, pero ahorita estamos en reflujo y lo que estamos haciendo no sirve, no te desesperes. Y me decía, estamos haciendo trabajo de hormiga. ¿A qué se refería con eso? Se refería a que va de boca en boca, uno a uno. Me decía, si tú estás en el micro, siéntate al lado de una persona, comienza a hablarle y critica al gobierno, hace esto. Es un trabajo silencioso, muy paciente. O sea, ellos es como si tuvieran conciencia de que es una batalla eterna. ¿Te das cuenta? No, si es que uno cae, por eso es que no les importa que muera la gente. Quieren que muera la gente, porque saben que va a caer uno y ese trabajo silencioso va a seguir y va a haber otra persona ahí. Y ese trabajo silencioso es muy peligroso no solamente por lo que logra en la sociedad, sino por lo que logra en el interior de las personas. Ese silencio los vuelve cómplices. O sea, hay como ¿cómo explicarlo? Como una hermandad, como una clandestinidad, un secreto que los hace sentir fuertes, que los hace sentir poderosos y que les da esperanza. Nadie sabe, o sea, yo no podía saber si es que otra persona más allá o que de repente la otra, estaban en trabajo de hormiga como yo. Nadie sabía, porque el trabajo de hormiga es el más anónimo y silencioso que puede haber. Nosotros por eso cuando vemos que salen las feministas locas o por ejemplo salen a las manifestaciones a hacer sus cochinadas con sus piedras y todo eso ha requerido años que para nosotros eran pacíficos. O sea, te digo en el Perú, ¿no? Hemos tenido más o menos 20 años pacíficos. Pero durante esos 20 años ellos han estado en trabajo de hormiga. Todo lo que nosotros vemos ahorita es producto de ese trabajo de hormiga, de esa etapa de reflujo. Y porque yo tengo la certeza de que finalmente vamos a triunfar sobre ellos, pero cuando triunfemos, ellos van a entrar en reflujo. Y yo lo que más tengo miedo es que nos volvamos a dormir. Nosotros, si algo debemos aprender de ellos, es la idea y la certeza de eternidad que ellos tienen. Pero ellos tienen la certeza de eternidad
para el odio. Hacen su trabajo de hormiga, utilizan su reflujo para el odio. Nosotros debemos tener ese sentido de eternidad en la historia y trascendiendo también, pero también en la historia. Pero centrándonos en esa lucha, o sea, ellos no van a descansar un solo segundo, ni cuando están en desventaja, ni cuando están en ventaja, no van a descansar, de ninguna manera. Nosotros podemos pensar que hay paz, pero no hay paz. Ellos lo tienen muy, muy consciente de eso. Pero bueno, yo finalmente me salí de ese grupo, pero las ideas comunistas tardaron un tiempo en disiparse de mi cabeza. Y la manera que yo sugiero a las personas es enfrentándose a la realidad, pero siendo honestos. Porque yo tuve una empresa con la pareja que tenía en ese momento, era una empresa de páginas web. Pero yo conozco muchas personas que tienen sus empresas. Tenía una amiga que tenía su peluquería, por ejemplo, y era recontra comunista. O sea, yo veía cuando administraba su empresa que tenía una mentalidad súper capitalista. Súper capitalista. Incluso más extrema que mi mentalidad capitalista de esa época. Pero no conectaba su comportamiento capitalista en su empresa con sus ideas comunistas en la calle. En cambio, yo creo que a mí me ha salvado mucho el que siempre siempre me haya gustado la introspección, siempre me ha gustado revisar mis pensamientos. Siempre he intentado ser coherente, no lo he logrado muchísimos años, pero por lo menos dentro del esquema que yo tenía, intentaba ser coherente. Entonces yo me daba cuenta que en una empresa no podía funcionar el comunismo. Y si es que y la empresa no estaba haciendo daño absolutamente a nadie. Entonces, si algo que se suponía que era bueno no funcionaba en algo bueno, que se suponía que debía funcionar, entonces no era tan bueno, ¿no? O sea, le estoy poniendo palabras sencillas, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta a partir de eso que no funcionaba el comunismo y que, bueno, por esa parte, pero también fui leyendo, digamos, textos en contra del comunismo que desvirtuaban el comunismo y muchos de esos textos, por ejemplo, provenían de ateos. Yo sí seguí mi camino de ateísmo, eso ni pasaba por mi cabeza dejarlo, ¿no? Entonces, llegó un momento en que, por avatares del destino, después de mi divorcio, me acerco a un grupo de ateos. Pero mira lo que me llama la atención para acercarme a ese grupo de ateos. Yo leí en Facebook que había un chico en el Perú, Carlos no sé cuánto, que lo habían arrestado por ser blasfemo. Entonces, lo que a mí me ¿Blasfemo, preocupó blasfemo contra quién o contra qué? ¿Contra el comunismo? contra la iglesia. Ah, Entonces, te estoy hablando pues del 2012, por ahí, 2011, 2012. Entonces, lo que yo pensé en ese momento es, la iglesia tiene mucho poder. Es verdad todo lo que me decía Marx, todo lo que me decía Nietzsche. Tiene tanto poder que no permite la libertad de expresión. Yo lo veía así. Entonces yo decía, por mi libertad de expresión, tengo que unirme a un grupo. Entonces, lo que me llevó a la Asociación Peruana de Ateos es justamente eso. Entonces, ahí, como yo veía mucha blasfemia en Internet, yo comencé a teorizar, porque a mí siempre me ha gustado teorizar acerca de los fenómenos sociales, como parte de mi formación. perdón, Por perdón. Es que acá hay algo que has dicho que me voló la cabeza, no tenía ni idea. Asociación de ateos. peruana de ateos, en todos los países hay. Yo ni sabía que existía. Perdón mi ignorancia.
pero ¿qué es como una religión de ateo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que persiguen? Ya, mira, primero en todos los países hay, y no solamente en todos los países, sino que en varios departamentos del Perú, por ejemplo, hay en Lima, en Arequipa, en Trujillo y así. Ahora, ¿qué es lo que buscábamos nosotros? ¿No? Primero, el Estado laico, que yo pensaba que era una buena idea, y después te voy a explicar por qué no fue para nada una buena idea. Eh, ¿Qué más? Buscamos el cientificismo, o sea, que se entienda la vida a partir de la ciencia, que todos los valores se basen en lo que se va descubriendo a partir de la ciencia. O sea, si tú te pones a pensar cómo se traduce eso en paz y en conocimiento. O sea, se presenta no es nada malo. O sea, no te lo presentan como algo malo. Por más que contenga veneno, la cara que te muestran, y eso es lo peligroso de todo esto, lo peligroso que yo he encontrado en el marxismo, en todo, en el ateísmo, que te lo presentan como si fuera algo bueno, pero sus frutos no son buenos, no son buenos. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era conferencias, ¿no? Conferencias acerca, no sé, pues, del Big Bang, conferencias sobre, o sea, cada uno agarraba el tema que le gustaba, ¿no? Algunos sabían más de física cuántica, otros sabían más, o sea, era un grupo que se consideraría de intelectuales, nerds. Muchos hasta eran Asperger, ¿no? Y cada uno tenía su campo de acción y a partir de eso hablaba. Entonces, por ejemplo, yo hablaba sobre la blasfemia, por ejemplo, y cosas, los mitos, ¿no? Hacía una comparación entre mito tal, mito el catolicismo, trataba de explicar lo que significa lo sagrado por acá, lo sagrado por allá, cosas así, ¿no? Entonces, se ¿Son como transmite. enemigos de la iglesia? O sea, ¿buscan destruir la iglesia? Sí, se busca destruir la iglesia. O sea, el pretexto es que la iglesia, como todas las religiones, hacen mal a la humanidad. Y la que más ha hecho mal a la humanidad ha sido la iglesia. Entonces, el objetivo político es la destrucción de la iglesia. O sea, es eso, ¿no? O sea, Entonces, me llama la atención, ¿no? O sea, no sé si lo mencionaste todavía o si creo que ya pasó esa etapa cuando estás en la parte del feminismo, pero estuviste en el comunismo, enemigo número uno de la iglesia, o ahí en el top 3. Ahora, estos que no conocía, las sociedades de ateos, uh-huh. ¿sí? Enemigos de la iglesia. Feminismo, ahí te metiste y te saliste rápido por lo que tengo entendido, enemigos de la iglesia. Los grupos protestantes, enemigos que quieren también destruir la iglesia. Los satanistas quieren destruir a la iglesia. Bueno, los que empiezan con de la ciudad de Sion, ¿sí? Ya saben quiénes son los promotores. También la buscan, o sea, por todos lados, todo el mundo quiere destruir a la iglesia. Eso Y es me lo llama que la me atención que vos, he dado cuenta. Sí, pues, es que es así. Realmente la iglesia es la religión perseguida y realmente la iglesia es la que ha dado los mejores frutos a la humanidad. O sea, yo no puedo concluir si hago un examen honesto, sincero, lógico, no puedo concluir otra cosa más que si es que la iglesia es la que más frutos buenos ha dado a la humanidad y si es que la iglesia es la más perseguida y quienes la persiguen buscan el mal, porque en el fondo, por más que digan que buscan el bien, es que buscan el mal. Pues entonces, la primera conclusión, que luego a partir de muchos otros razonamientos e investigaciones se refuerza, la primera conclusión es que la iglesia contiene la verdad. ¿Qué más perseguido puede haber que la verdad? ¿Qué más perseguido? No, 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 una mentira no es perseguida así durante tantos siglos y además una mentira no puede dar tantos frutos buenos. Imposible. Y algo que a mí me ha gustado desde chiquita,
gracias a mi papá, sobre todo, es la geografía. Siempre me ha gustado leer Vida de Santos, incluso siendo atea. O sea, siendo atea, por ejemplo, pero mira cómo era, ¿no? O sea, yo decía, no puede ser que San Francisco de Asís no se le haya encontrado nada malo, porque yo ya en ese momento estaba mi cabeza podrida de sacerdotes pedófilos, a pesar de que los sacerdotes que había conocido en mi vida siempre fueron buenos. Yo decía, pero bueno, será la excepción. Y yo decía, no puede ser que a San Francisco, porque yo siempre adoré a San Francisco, o sea, siempre me gustó mucho, mi carisma es franciscano y un poco salesiano, porque así en eso yo crecí. Entonces decía, no, yo tengo que encontrarle algo a San Francisco, tengo que encontrarle algo a San Felipe Neri, tengo que encontrarle algo a Don Bosco. Y buscaba y me empeñaba para encontrarle algo malo, no le encontraba nada malo, nada, nada. Yo decía, bueno, sí, sí se puede ser buena siendo católica. No, ese era mi razonamiento absurdo, ¿no? Y, o sea, y a pesar de que, bueno, era atea, si es que encontraba, por ejemplo, en internet o pasaba por la televisión alguna vida de santo, me quedaba pegada, ¿no? Siempre, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, eh, yo no sé cómo no me daba cuenta antes, o sea, estaba tan cegada. Por eso digo que ha sido la soberbia, ¿no? Era la soberbia, porque pensar que yo, la que me consideraba inteligente, la, que yo hubiera estado equivocada al llegar a una conclusión que yo creía racional, o sea, no pasaba por mi cabeza. Y bueno, cuando entré con lo de la feminista fue a una ONG, este, por trabajo en la universidad. Yo, digamos que manejaba mi ámbito y me llamaron, cuando yo estudiaba en la universidad, me llamaron para dirigir un proyecto en una ONG feminista. Y vi tanta podredumbre, solamente había una feminista que no estaba podrida, pero eran tan corruptas, tan envidiosas, tan cizañeras, tan malas, tan acomplejadas, que yo, o sea, ni siquiera corría el riesgo de querer acercarme a su ideología. Realmente eran malas personas. Pero bueno, la cuestión es que Perdón, Doris, porque quizás pueda haber muchas mujeres que quizás entiendan como que estás diciendo que cualquier persona que piense un poco o simpatice un poco con el feminismo es mala. Creo que no fue lo que quisiste decir. Lo que no, no, quisiste decir es que las personas que vos viste allí que yo, militando, eran solamente perseguían objetivos egoístas, malvados, que reflejaban como en un espejo toda esa maldad que vos veías que tenían como personas, independientemente de su ideología. Independientemente de su ideología. O sea, los veías como personas que le deseaban el mal a otros. sí, realmente, o sea, porque todo es bajo una careta hipócrita, ¿no? No puedo decir mucho acerca del trabajo que estaba haciendo yo ahí, pero si lo buscan, van a encontrar, hay un libro sobre eso. Y se supone que estas personas querían lo mejor, querían hacer quedar bien a ese grupo, pero al final lo que hacían era todo lo contrario. Pero bueno, en fin, a lo que voy, y sí tienes razón, yo no quiero decir que, a ver, todas las personas que están en el comunismo, todas las personas que están en el feminismo, no, porque puede haber muchas personas que tenían buenas intenciones. O sea, yo no entré al comunismo, yo no entré al ateísmo con ganas de fregar el mundo. Yo no entré con esas ganas. Yo entré con ganas de hacer un mundo mejor.
Pero, o sea, cuando tú me preguntaste, por ejemplo, si el ateísmo quiere destruir a la iglesia, yo te dije que sí. O sea, no es que ellos lo publiquen. Algunos dirán que sí, directamente, abiertamente. Pero todos los ateos en asociaciones lo que dicen es, queremos construir un mundo mejor. Y poco a poco las acciones, las ideas, la gente que está ahí, te termina encaminando a la destrucción, por ejemplo, de la iglesia. Entonces, a mí, por eso es lo que me preocupa tanto la gente que cae en el comunismo, en el feminismo, en tantas cosas, porque tienen buena intención, pero, disculpa que diga así, pero no hay nadie que le mande un carajazo y les diga la verdad sobre, en lo que van a caer. No es como alertarlos. Mis padres no pudieron hacer nada conmigo, por ejemplo. O sea, todo lo bueno que hicieron, lo hicieron antes de que yo entrara a la universidad. No pudieron hacer nada bueno después porque yo era muy rebelde. Y cuando mataron a Charlie Kirk, yo me puse a pensar y sinceramente agradecí que no me hubiera radicalizado yo más, porque ese chico era de buena familia. Y en la universidad fue radicalizado y yo fui radicalizada en la universidad y yo sé que eso es algo tan fuerte. Y entre ellos tan mocosita a los 17 años y ese chico no sé a los cuántos años habrá entrado, pero seguramente que no tenía muchas bases intelectuales. A mí me gustaba la filosofía, pero nadie me guió antes. O sea, a ver, si es que tal vez yo digo, me, me hubieran vacunado filosóficamente contra lo que me podía encontrar. Si es que alguien me hubiera dicho, mira, Nietzsche dice esto y parece genial, pero en realidad es un pobre triste infeliz por tal motivo, en esto, esto es un ridículo, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo hubiera entrado con otra base. No, no es suficiente que los padres den una base moral a sus hijos. Además, en este mundo que está tan saturado de conocimiento, verdadero y falso, que está saturado de conocimiento, deben vacunarles contra las malas ideas, exponiéndolas primero. Esto es lo que vas a encontrar. Si yo no me he perdido moralmente, si no he sido una libertina, si no he sido drogadicta, si no he sido alcohólica, no sé qué miércoles pude haber caído yo, ha sido por la base moral. Pero he tardado mucho tiempo por no tener una base filosófica. Y una persona que entra a la universidad debe tener base filosófica, no solamente base moral. La base moral no es suficiente. O sea, es suficiente para que al final regresen, si es que Dios lo quiere. Pero no es suficiente para no caer. Bien, entonces me parece importante que los padres y los sacerdotes sean conscientes de esto, los catequistas también, porque yo he sido catequista, yo les he enseñado a los chicos las doctrinas básicas de la Iglesia Católica, pero en cuanto salí al mundo, no tenía yo herramientas para enfrentar al mundo. Así es que en la casa, en la catequesis, en la parroquia, digamos, debe haber alguna pastoral también que, que sirva para alertar sobre estos grupos y sus ideas, sus filosofías. Tal vez no presentarlo como filosofías porque a la mayoría de chicos no les gusta la filosofía, le tienen miedo, pero sí se puede presentar de otra manera, con otra cara, ¿no? Eh, Podemos usar, digámoslo así, la tentación, pero para el bien, ¿no? O sea, estos grupos tientan, seducen, mintiendo para sus objetivos perversos. Nosotros podríamos, que al final es aplicar propaganda, ¿no? O sea, en lugar de decir filosofía, no sé, pues las mentiras contra las que te vas a encontrar, o quieres saber algo de Nietzsche, o sea, pintarlo bonito para atraer, para seducir a los chicos. Tú puedes ser superhombre, una cosa así, para que los chicos sientan curiosidad
pero eso tiene que ser una pastoral de la iglesia. Los padres no siempre van a tener conocimiento, no van a tener los medios, no van a tener el tiempo para hablar de las filosofías que subyacen a todas las ideologías que hay, porque si es que no se sabe, o sea, desde la teología sí se puede enfrentar eso. También se debe de haber pastoral sobre teología, pero también no se debe olvidar que en la vida, en el trabajo, en la universidad, hasta en el micro, en el bus, lo que van a encontrar son ecos de las filosofías que en ese momento pululan en el mundo. ¿Y qué es lo que está pululando ahora? Pulula el comunismo, el feminismo, el transhumanismo, el transgenerismo, todo eso tiene una base filosófica. Y ellos son tan conscientes de esto que fundaron su escuela de Frankfurt para planificar esto. O sea, no es una teoría de la conspiración, no es que me volví loca, no, 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 no. Ustedes busquen Escuela de Frankfurt y lean lo que dice, lo que ellos proponen. Y lo que proponen es esto. Lo tienen escrito en sus libros. Lo tienen cómo desestructurar la sociedad, cómo destruirla. O sea, los comunistas sí dicen directamente, queremos destruir la sociedad. Los ateos no lo dicen, muchos de ellos de repente ni saben que quieren destruir la sociedad o que están en camino de destruir la sociedad. Lo máximo que pueden pensar es que quieren destruir a la iglesia. Pero en la escuela de Frankfurt, toda esa gente, incluso Gramsci, o sea, ya no estoy hablando de los comunistas tradicionales, pero todo lo demás comunistas posmodernos lo dicen, lo dicen. Hay, ¿cómo se llama? Que escribió la revolución molecular, no recuerdo ahorita el nombre, lo dice. O sea, no escriben folletitos de 50 páginas, escriben libros de 500, 600 páginas, en donde explica punto por punto cómo destruir la sociedad. Vos sabés, como para complementar un poco esto que estás diciendo, Doris, mis padres, bueno, yo conocí el protestantismo en la universidad. Mis padres abandonaron la iglesia católica estando en la universidad, porque estando en la universidad hubo una mujer practicante de una religión símil masonería que le predicó a mi padre se fue de la iglesia católica, le predicó a mi madre, que también se fue de la iglesia católica con él, ya estaban casados. Eh, Son infinitos los testimonios de personas que en la etapa universitaria se han ido, porque es la edad en donde los jóvenes buscan su identidad, buscan los ideales, y no tienen todavía desarrollado el discernimiento del bien y del mal. Entonces es muy fácil que ciertas cosas que son filosofías o ideologías, como te pasó a vos, se les peguen, se enamoren, se enganchan y allí van, tiran la red y siempre sacan algún pez. Y una de las cosas que escribía en, en mi libro es que es imperiosa la necesidad que tenemos los padres católicos de no ir detrás del problema, sino anticipar los problemas futuros que tendrán ellos en la universidad. Lo dijiste vos muy bien, ¿no? O sea, no alcanza simplemente con la catequesis teológica, porque cuando salen al mundo se encuentran no con personas que tienen un pensamiento tendiente a el comunismo, o personas con pensamiento tendiente a el feminismo, o con pensamientos tendientes al ateísmo. Se encuentran con divulgadores altamente entrenados de esas filosofías, que conocen los puntos fuertes y los puntos débiles del catolicismo, puntos débiles en el sentido de los que están mal entrenados y cómo entrarles, ¿sí? Entonces, claro, piensan que porque rezan el rosario, piensan que porque tienen una devoción a la Virgen María, van a estar en condiciones de enfrentarse a la avalancha de diversos enemigos. O sea, porque se van a encontrar con feministas, comunistas, ateos, protestantes,
filósofos, agnósticos, cientificistas, o sea, se van a encontrar con un montón de personas en donde un porcentaje muy significativo de esos jóvenes van a estar altamente, jóvenes o adultos, van a estar altamente entrenados Sí, en debatir con católicos incautos, ingenuos, inocentes, que solo saben el ABC. Y como dice el apóstol Pablo, no, particularmente lo dice en el caso de las mujeres, no, pero no ocurre diferente con los varones. Por ahí tal vez los varones somos un poco más tercos y eso tiene connotaciones malas cuando nos volvemos tercos para no hacer el bien, pero tiene connotaciones buenas cuando nos volvemos tercos en perseverar en el bien sin abandonarlo. O sea, es más difícil que cambiemos los varones. Las mujeres un poco más fluctuante en ese sentido. Para lo bueno, porque son más tendientes a la misericordia, son más tendientes a compadecerse, los varones a veces somos un poco insensibles por ese tipo de cosas, pero también para lo malo. ¿Sí? Y dice el apóstol San Pablo de las mujeres que están siempre aprendiendo y son las víctimas de los hombres herejes que se metían en las casas a predicar sus herejías y las arrastraban seduciéndolas con las propias concupiscencias o ideologías o las propias pasiones de estas mujercitas, les llaman mujercitas porque son jovencitas, ¿no? Cargadas de sus propios pecados, dice, y las arrastran hacia la perdición. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo el apóstol San Pablo resume este problema de la juventud, ¿sí? De los que todavía están ahí en esa etapa de aprendizaje, que no han llegado a la madurez porque tal vez por su inexperiencia o porque tal vez no fueron bien educadas y bien preparadas, vienen estos divulgadores del error, sea error teológico, sea error ideológico, sea error filosófico, sea error del tipo, pero vienen y las captan o los captan y terminan saliéndose. Y yo soy un ejemplo claro también de eso. O sea, yo en mi casa no me enseñaron absolutamente nada, pero cero de Dios. Crecí por 21 años siendo un ateo y no les costó mucho a los protestantes convertirme en un protestante. Bueno, entre un protestante y un ateo quizás tenía más posibilidad de salvarme como protestante, en el sentido de que por lo menos estaba más cerca de la Biblia y justamente por la Biblia y no por los protestantes, termina siéndome católico. Pero, pero es una etapa tan crítica, que los padres muchas veces todavía, mis hijos todavía son muy jóvenes, hay ciertas cosas que no les puedo escuchar, no les puedo enseñar, pero cada vez que yo escucho un testimonio como el tuyo, o que comparto testimonio con algunos hermanos que fueron protestantes y que pasaron por también mil y un situaciones, digo, uy, ¿cuándo llegará la edad en la que yo pueda empezar a hablarles a mis hijos de estas cosas? Porque me urge hablarles de estas cosas, pero todavía son demasiado chicos, ¿sí? Todavía no distinguen y dicen, papá, los ángeles tienen un cuerpo invisible y Jesús tiene un cuerpo invisible, los ángeles tienen cuerpo, o sea, están con cosas muy básicas todavía. ¿Qué les vas a enseñar de una ideología como lo que es el comunismo? Pero los hijos que ya están en edad, por favor, padres, por favor, oremos para que la iglesia despierte de ese atargamiento que tiene, de esa cuando digo la iglesia no me refiero a la jerarquía, me refiero al conjunto de creyentes de la iglesia, en donde todavía no somos conscientes qué tan bien sistematizado y preparado está el mundo de los enemigos de la iglesia para sacar católicos de la iglesia y llevarlos y formar parte, si pudieran, en militantes, como te sucedió a vos, de esas ideologías. Perdón la interrupción y la moraleja que haya querido hacer, pero es que lo veo también muy necesario. sí, y mira, justamente todas estas preocupaciones a mí me sobrepasaban cuando comenzó mi etapa de conversión. Yo recé muchísimo para que Dios me iluminara cómo podía yo resarcir todo lo que había hecho, porque, como tú dices, solamente una persona que ha arrastrado a tantas otras puede sentir la culpa que siento. Y lo que, lo que yo creo que él quisiera es que ayude a a vacunar a los chicos. Yo soy literata, yo escribo,
Mm, Dejé de escribir poemas hace tiempo y, y, y bueno, digamos, novelas, todo eso también. Me gusta escribir artículos, es mi vida, pero también puedo escribir cuentos para niños y he estado escribiendo cuentos para vacunar a los chicos. Por ejemplo, mira, hay varias maneras que se puede ir guiando a los niños sin decirles las cosas directamente. Digamos, en un cuentito que yo tengo, este, es un niñito que, que está jugando con sus amiguitos, ¿no? Está jugando a las escondidas en un parque y, y hay uno que siempre está picón y yo le he puesto de nombre Kim, por Kim Jong-un, ¿no? Kim. Entonces, pero te das cuenta hasta la elección de nombres, porque cada persona, cada personaje, cada niñito tiene nombre, tiene un nombre interesante. Entonces, Kim siempre está picón porque lo paran encontrando, ¿no? Entonces se supone que la regla es que no salgan del parque. Entonces, mientras que está contando una niñita, haciéndose el vivo, se va y se esconde detrás de un camión de helados, ¿no? Entonces lo buscan y nadie lo encuentra y él se ríe con su maldad ahí, ¿no? Jua, 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 jua. Y de repente el camión de helados retrocede para salir y se escucha el grito de Kim, ¿no? ¡Ah! Entonces todo el mundo se asusta, se va por ahí y felizmente que le había empujado un poquito, nada más no se había raspado la rodilla. Y se pone a llorar, entonces va, digamos, Jesús va, lo abraza, Jesús va, lo abraza y le dice, pero ¿por qué te has escondido si tú sabes que no se podía salir del parque? Y el otro dice, no, es que no me gusta que me paren encontrando. Ah, y le dice, te voy a decir un secreto. Yo siempre te encuentro porque eres el único que tiene polo rojo. Entonces, de esa manera se va asociando la idea de envidia con el comunismo. O sea, ese polo rojo es el giro sutil, digamos, que va a quedar en la cabeza del niño vinculado con la envidia. No se le va a decir todos los comunistas, porque no necesariamente todos los comunistas son envidiosos, pero la ideología implica envidia. ¿Te das cuenta? Entonces, y así, ¿no? Puede ser la envidia, o sea, incluso se puede ir vinculando todos los pecados capitales y los pecados mortales con ciertos personajes reales de la política, pero que se le puede poner como nombre a un niñito, ¿no? En un cuento. Eso es lo que me gustaría hacer. Pero también eh, en, en, ese mundo de niños, me gustaría también colocar, por ejemplo, a Marieta por María Goretti, que es, no sé si ella será santa, Santa, sí, sí, es Santa María Goretti, sí. Santa María Goretti, ¿no? Que era una mujer, bueno, una jovencita, ¿no? 12 años tenía, que perdonó al hombre que le hizo mucho daño. Y o sea, uno que se llame Francisco, por San Francisco de Asís, otro que se llame Dominguito por Domingo Sabio, cosas así, ¿no? Eh, sí se puede, o sea, no es necesario presentarle el mal al desnudo. No, no es necesario. Porque si tú te das cuenta, mucha de la literatura perversa que les enseñan en el colegio, desde el inicio, no es mala. No es mala, o sea, por ejemplo, ponen a un niñito que se siente triste y que todo el mundo lo insulta porque se siente mujer y de repente alguien se hace su amiguito, o sea, no te lo presentan como algo malo. No, no, no te presentan la verdad desnuda. Ya después cuando están en quinto, sexto grado, ya ahí le meten cochina de media, como he visto que detectaron en un colegio de Argentina, ¿no? Sí, Y ya cuando están un poquito más grandecitos, pero desde que están chiquititos se les puede vacunar de esa manera. es para todo un video el tema de cómo presentarles a los niños las verdades de Dios. Doris, eh, porque ya llevamos 1 hora y 10, ¿cómo fue que esto
transcurre y empieza a encauzarse a que vos abras los ojos y te des cuenta un poco en dónde estás realmente, en qué clase de fango estabas metida. Ya, mira, durante la pandemia yo estaba más o menos feliz porque soy un poco Asperger, me gusta mucho la soledad. Yo estaba feliz por esa parte hasta que este, em, comienza la etapa de elecciones en mi país. Yo ya para ese momento era profundamente anticomunista y yo sabía por fuentes abiertas que Pedro Castillo tenía vínculos con el Movadef, que es el brazo, digamos, legal de Sendero Luminoso. Eh, Fue la primera vez que sentí que no podía controlar porque la gente, o sea, en redes yo veía el odio que destilaban los comunistas, las mentiras que lanzaban y llegó, no, o sea, estoy resumiendo mucho ya, pero llegó un momento en que, por ejemplo, te digo, somaticé tanto que me dio psoriasis casi todo el cuerpo, tenía migrañas todo el día, me dio parálisis facial acá, felizmente que fue leve, eh, no podía ni caminar por la columna, tenía un dolor intenso todo el día, somaticé muy fuerte eso, o sea, la idea de que Sendero Luminoso gobernara el país era mucho para mí. Comencé a tener ataques de pánico. Era la primera vez que yo no podía solucionar algo, porque todo, a mí me gusta solucionar cosas. Yo veo algo, ya, a ver, ¿cómo, no, deja de llorar, ¿cómo lo solucionamos? Ya, listo, hagamos algo. No podía hacer nada, o sea, publicaba por las redes, debatía, pero nada, nada, nada. Y ganó el desgraciado. Y bueno, también se sospecha que hubo fraude, ¿no? Me sumí en una depresión que no tienes idea. Llegó un momento en que no podía yo, ya no sabía qué más hacer. Y yo enseñaba en una, trabajaba para una prestigiosa universidad del país, una universidad estatal infestada de rojos del mar. Y no pude, ya no sabía cómo más decir hasta que lo dije abiertamente, que Abimael Guzmán había sido un terrorista, que ellos no vayan a pensar que porque eran universitarios ya no podían ser terroristas, porque los primeros terroristas fueron universitarios, el primer terrorista fue un profesor universitario, y que tuvieran cuidado con todo lo que iban a ser ideologizados en la universidad. Me grabaron, lo subieron a TikTok, me despidieron. Felizmente no era el único trabajo que tenía, pero era el trabajo que más entrada me daba. Yo estaba acostumbrada a un estilo de vida, no, no de una persona muy pudiente, ¿no? Pero nunca me faltaba plata. Mm, Fue catastrófico para mí en tantos sentidos, o sea, Pedro Castillo estaba en el poder, bueno, ya para ese momento él había intentado dar su golpe de estado y lo habían sacado, pero de todas maneras seguía toda la cúpula, toda la fiscalía, todo hecho un desastre. En el país cayó completamente, ¿no? Me habían votado, estaba sin trabajo, nadie, o sea, en el sector de educación no me quieren, porque todo el mundo sabe que soy anticomunista. Y el sector de educación está copado por comunistas. El único trabajo que yo tengo es, es uno en que, por su naturaleza, no pueden entrar terroristas. Entonces, eh, ya, o sea, la depresión fue tan fuerte que yo no me movía de la cama. Pasé más de una semana solamente comiendo y yendo al baño nada más. No podía, lloraba todo el día. Y para colmo, el 2023, ya se va a cumplir 2 años, el 26 de octubre fallece mi papá. Ahí le estoy viendo la foto. Mi papá era el único que me acompañaba en mis locuras y estaba ahí para abrazarme si me equivocaba. Y estaba ahí para rezar por mí. Y siempre confío que yo regresaría a la iglesia.
Yo pensé que ya no podía estar más hundida y me hundí más. Y yo quería irme con mi papá. No sé cómo he pasado. Yo despertaba a la mitad de la noche gritando el nombre de mi papá. Ha sido lo peor que me ha podido pasar. No pude controlar eso. Se fue tan rápido, sin, sin casi previo aviso. O sea, un mes, menos de un mes. Y llegó un momento en que yo dije, yo no sé si existes, pero si existes, sabes lo que pasa en mi corazón. Y si es que existes y sabes lo que pasa en mi corazón, tú puedes sanar. Yo ya no puedo más. Ya no puedo más. Y fue la primera vez que recé en tanto tiempo, casi 30 años. Y dije, yo no tengo palabras, yo ya casi no sé rezar. No puedo decirte más. Yo me voy a callar, tú mira adentro. Yo solamente puedo decir que desde ese momento yo soy mejor. No te imaginas lo que significaba para mí, por ejemplo. O sea, no solamente era del trabajo, era todo lo que hacía jamás, todo lo que hacía en Europa. Yo vi un video en el que crucificaban a un cristiano, Dios mío, y que disparaban en la cabeza. Y salía su suceso. Eso fue tan fuerte para mí. Yo dije, ¿por qué, pobre hombre, por su fe? Fueron tantas cosas que poco a poco me fueron llevando. Tanto odio tenía por los comunistas, por los musulmanes, por los feministas, por todos esos. Poco a poco he aprendido a dejar de odiar. Poco a poco he ido encontrando la paz y he aprendido a vivir en la pobreza. No me muero de hambre, felizmente. Pero es que no tengo nada y no estoy preocupada por eso. No lo puedo creer. Si es que mi yo desde antes de la pandemia me viera, me despreciaría en toda su soberbia. Pero si mi yo del colegio me viera, me abrazaría. Yo sé que una persona que es atea no va a entender, va a decir, como miércoles estás bien, si no tienes dinero, no tienes dinero para darte la vida que te dabas antes, no tienes a tu papá, del mundo no se fue el comunismo, no desapareció, pero yo no sé cómo explicarlo. Yo siento tanta paz cuando comulgo, Dios mío. Yo solamente quiero hacer el bien y antes quería vengarme. No me he vuelto
una santa de un día para otro, eso no se puede. Pero o sea, siento que luchar contra mi odio, por ejemplo, a los comunistas, me ha hecho mejor persona. O sea, aunque sienta esas cosas, todavía lucho contra eso y me siento bien. Porque también quiero hacer el bien, quiero rectificar todo el daño que he hecho a tantas almas que he descarriado siendo profesora atea. Dios mío, por lo menos 40 alumnos por cada aula. ¿Cuántas aulas por ciclo? ¿Cuántos ciclos en más de 20 años enseñando? Yo no sé si algún día pueda pagar todas mis culpas. Pero yo solamente, yo quiero ofrecer mi conversión por mi papito. Él siempre creyó en mí y siempre tuvo los brazos abiertos para mí. Y yo sé que él quería tanto, tanto, tanto oraba porque yo me convierta. Que me gustaría ver su cara para decirle que sí creo. Bueno, hermanos, decidimos darle un pequeño respiro a Doris para que se tranquilice un poco, porque estaba realmente eh, muy emocionada por el profundo amor que tiene a su padre y el deseo que ella tenía de que su padre conociera su regreso a la Iglesia Católica. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Y ahora ella quiere compartirnos un poco cómo es que está transformando todo el dolor que ella experimenta y siente por el arrepentimiento que tiene de haber vivido una vida alejada de los principios de Cristo, y qué es lo que ella está tratando de hacer para que, al igual que yo, que tengo mi ministerio de saqueo tratando de devolver la verdad que teológicamente robé de tantas personas al estar 21 años predicando entre los protestantes, hoy quiero predicar entre los católicos para decirles la verdad. También Doris, ella escribe libros, compone, y bueno, nos va a contar un poquito ahora qué es lo que está tratando de hacer ella para rectificar el error del que ella salió. Doris. Sí, Leonardo, es así. Yo, bueno, tengo varias maneras en las que he pensado de rectificar, ¿no? Una de ellas es escribiendo, por ejemplo, un texto que es para, un libro que es para padres cuyos hijos están en el mismo dilema que yo me enfrenté, que están saliendo al mundo y los padres no saben qué hacer con ellos. Entonces les explico a los papás en qué consiste más o menos estas ideologías y cómo es que pueden hablar sobre eso con los chicos para destruirles los argumentos, porque un chico por más enloquecido que esté, eh, se va a rendir a la lógica finalmente, porque en las universidades les muestran silogismos, o sea, ideas bien armadas, concatenadas. Si es que se pueden destruir esos silogismos, no van a caer. Y se tiene que presentar eso burlándose. Me gustaría ya de repente haber otra oportunidad para hablar con más profundidad sobre la blasfemia. Eh, Todavía no le he puesto nombre a ese libro, pero algo tendrá que ver con comunismo. También tengo pensado escribir un libro para jóvenes que están pasando por esos problemas y cómo es que pueden reflexionar a partir de una vuelta hacia atrás de una persona que ya llevó ese camino. Y como una de las puertas que se me abrieron en la cabeza para regresar a la iglesia fue la geografía. Me parece importante escribir sobre eso para los chicos,
para que sepan que sí hay verdaderos héroes, que ni Spider-Man ni Batman no llegan ni a los zapatos a los santos que tiene la iglesia. Y que fueron personas reales que dieron su vida y que no tenían superpoderes, fueron humanos como nosotros, con fe y mucho amor, que cuántos han dado la vida por otras personas, cuántos han dado la vida por la verdad, por el verbo, por Jesús, por la iglesia. Tantas vidas tan ejemplares que los chicos deberían conocer. También es parte de mis proyectos, ¿no? Estos libros todavía no son libros, son No. proyectos, bosquejos, ideas, que me imagino que en algún momento, cuando alguno de ellos se concrete, vas a venir y avisarme, Leo, tengo alguno para que Cierto. podamos hacer un video. Sí, sí, el del comunismo es el que estoy ahí casi todos los días, escribo porque me llegan las ideas. Yo no soy constante para escribir, yo siempre escribía cuando me venía la inspiración, pero es que parece que estoy bien inspirada todo el tiempo. Es una olla a presión, quiere salir todo ese dolor y transformarlo en bendición para tantos católicos. Así es, así es. Así es que en eso estoy. Y bueno, parte de lo que me ha motivado a escribir el libro contra el comunismo ha sido mi activismo en un grupo patriota peruano. Era el primer grupo que estaba yo de tantos años con creyentes, ¿no? Yo era la única atea y pude ver eh, tantos ánimos diferentes de bondad, paz. Claro que siempre no es un paraíso, no siempre hay discusiones y debates y todo eso, pero lo que les movía no era el odio, ¿no? Eso fue para mí un remanso, así es que eh, ese grupo de patriotas es muy importante para mí y yo quiero que sepan que aunque ya no estoy, ya no salgo en los videos con ellos, yo eh, he decidido dar esta lucha no solamente cultural y política, sino espiritual. Mi enfoque no va a ser político. Tal vez algunos no lo entiendan, pero yo quiero, hay, hay modernismo dentro de la iglesia, hay muchas tendencias horribles. He asistido a una misa con una homilía espantosa ayer. Me ha dolido tanto, tanto, tanto. Y eso me reafirmó en mis ánimos de participar de esta lucha en el camino de la iglesia. Hay muchas maneras de luchar contra el mal. Cada uno tiene su forma y yo voy a seguir esta. Amén, Doris. Bueno, la verdad es que a diferencia de muchos otros testimonios que he podido escuchar, o mejor dicho, más que escuchar, tener en mi propio canal, directamente te digo, no sé ni cómo cerrarlo, porque he estado tratando de contener las lágrimas todo el video. Es muy fuerte ver las cosas que has vivido y no sé ni cómo manejarlo, sinceramente. Pero agradezco tu voto de confianza. Es la primera vez que contás tu testimonio, entonces entiendo que sea tan duro, tan difícil. Eh, pero bueno, creo que también es parte de lo que necesitamos para despertar, para saber cuánto mal hay sistematizado en las distintas organizaciones, todas tendientes a servir al hombre del pecado, al reino de 3 años y medio que le dará Dios a este hombre que se conoce como el anticristo y que sistemáticamente, por medio de ideologías, por medio de filosofías, por medio de falsos maestros en la Biblia, por medio de falsas religiones, tratan de socavar a la Iglesia Católica, reducirla, minimizarla, para que cuando esté lo suficientemente débil, se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo
que le fue dado al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero mientras tanto, los santos tienen que dar la guerra. Esta es una militancia activa. Y la muerte de sus santos, dice el Salmo, no es cosa liviana para Dios, es altamente apreciada. Así que sea por martirio, sea por confesión, o sea porque ha sido una vida llena de sufrimientos, hermanos, demos la batalla de la verdad de Cristo. Luchemos para que menos personas padezcan la condenación y más personas se salven. Oremos unos por otros. Hagamos como Doris, ese pasado doloroso, triste, ese dolor acumulado, convirtámoslo en un deseo constante, en el motor que nos impulse a querer devolver con bien el mal que hicimos en nuestro tiempo de ignorancia. Así que Doris, muy, muy, muy agradecido por tu tiempo, por tu voluntad, por tu sinceridad, la franqueza, la transparencia con lo que has contado las cosas. Así que bueno, nada, creo que el pueblo de Dios estará agradecido con esto. Gracias, ¿Algunas, Abraham. algunas palabras finales que quieras dar, Doris? Sí, bueno, primero, gracias a ti, gracias a mi papito, gracias a todas las personas que con su cariño o incluso con su odio me han llevado hasta acá, porque de todas he aprendido. Y, y lo más importante que he aprendido es a no devolver odio con odio, por más que me cueste tanto. Pero sé que eso es lo bueno y es por lo que yo lucho contra mí misma. Y quisiera decirles a los padres de hijos rebeldes que si es que se han formado en valores a sus hijos van a regresar. Por más que lloren, que sufran por lo que hacen, sus hijos van a regresar. Porque esos valores marcan. Y a los padres que tienen niños pequeños, que se preocupen por vacunarlos con cosas chiquititas, alertarles, porque realmente la universidad devora cerebros y almas. Debemos orar por esos jóvenes. Amén, Doris. Muchas gracias. Queridos hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Hacemos esto para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestra Santa Madre, la Virgen María, nos proteja, nos cuide y viva la Santa Iglesia Católica por la cual luchamos y hacemos este apostolado. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.